Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de tercero de bachillerato del 23 de octubre. Y el tema a tratar hoy es sobre el ciclo del carbono. Vamos a ver el ciclo del carbono. Dice aquí, llamamos al ciclo del carbono un intercambio del carbono entre los seres vivos y el medio que les rodea. Se realiza a través de una serie de procesos. Vamos a leer esta serie de procesos. Nos dice que la atmósfera proporciona un dióxido de carbono, que es el CO2, que permite que los vegetales, mediante la fotosíntesis, sintetizar su materia viva. La materia vegetal está asimilada por los animales, que es la alimentación de ella, para formar una propia materia viva. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos y, tras la muerte, en su descomposición. También vemos lo que es el carbono. En ocasiones, los restos de los seres vivos se fosilizan, donde transformándose en carbón o en petróleo la combustión de estos combustibles fósiles. También restituye lo que es el dióxido de carbono en lo que es la atmósfera. Vemos aquí un pequeño dibujo. Vamos a interpretarlo. Pues aquí está el CO2 en la atmósfera. Nos va a lo que es la respiración, la fotosíntesis, y esta nos lleva a lo que es la respiración entre animales y los organismos en descomposición. La fotosíntesis en lo que es los vegetales, que también va a lo que es los animales, y la organismos en descomposición. Los organismos en composición nos acompañan con los combustibles fósiles, la combustión que nos lleva mismo a lo que es el CO2. Asimismo por la fotosíntesis. Decimos que es la respiración de los animales que va a lo que es el carbono. Los ciclos del carbono son los procesos naturales mediante los cuales el carbono se mueve y se recicla continuamente en lo que es la atmósfera. Los seres vivos, el suelo, los océanos y las rocas de la Tierra. En pocas palabras, el camino que sigue el carbono a través de las diferentes partes del planeta. Esto, como yo dije, tiene las etapas principales. ¿Cuáles son las etapas principales del carbono? Nos hablamos de la fotosíntesis. Esto está en las plantas y en las altas formas del dióxido de carbono que está en el aire, en el agua y lo que se usan para producir su alimento, que en este caso en las plantas sería la glucosa. Por ejemplo, los árboles absorben el CO2 y liberan lo que sería oxígeno. 2. En la respiración, los seres vivos, los animales, plantas, microorganismos mismos, liberan lo que es el CO2 al respirar. Por ejemplo, cuando respiramos y devolvemos el carbono a lo que es la atmósfera. Como número 3 tenemos la descomposición. Cuando los seres vivos mueren, que son animales o humanos, la descomposición sería sus bacterias y los hongos. Y estos de aquí liberan al suelo lo que sería el carbono y al aire durante su descomposición. Como cuarto, ¿verdad?
Bueno, también hablamos de lo que es la combustión. Al quemar madera, carbón o petróleo, que serían los combustibles fósiles. Esto libera CO2 a lo que es la atmósfera. En el intercambio del océano a la atmósfera, los océanos absorben y liberan CO2. Esta parte se disuelve en el agua y la otra parte se usa usan los que son los organismos marinos. Todo lo que sea organismo marino es lo que absorbe el CO2. Y como último tenemos la sedimentación y formación de rocas. Con el tiempo, la parte del carbono queda atrapado en el suelo y en el fondo marino, formando lo que son rocas, que se catalizan y son combustibles fósiles. Aquí hablamos de la importancia de lo que tiene el carbono. Esto mantiene un equilibrio en el CO2 en la atmósfera, que se permite a la vida del planeta y el carbono es una gran parte de las moléculas orgánicas. Esto también regula lo que es la Tierra en el exceso de CO2, lo que causa lo que es el calentamiento global. Aquí hablamos de lo que el carbono es uno de los elementos más importantes de lo que es para la vida en la Tierra. Forma parte de todo lo que es los seres vivos y muchas sustancias naturales, como ya dijimos, el dióxido de carbono, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Por este elemento no se queda quieto, se mueve constantemente entre el aire y los seres vivos, ya sea el suelo, el agua. Este movimiento se conoce como lo que es el ciclo del carbono. Podemos imaginar un ciclo de carbono como una gran rueda que nunca se detiene. Gracias a él, la vida se mantiene en equilibrio. ¿Qué es en sí el ciclo del carbono? De todo lo que hemos hablado anteriormente. El carbono se recicla constantemente, lo que significa que el mismo átomo que alguna vez formó parte de una planta, hoy puede estar en el cuerpo o en el aire que respiramos. Como ya hablamos de sus etapas principales, que es la fotosíntesis, la respiración. También hablamos de la alimentación y la descomposición, que los animales obtienen carbono al alimentarse con plantas u otros mismos animales. Y cuando mueren, pues los microorganismos se descomponen y liberan nuevamente ese carbono al suelo y al aire. Nada se pierde, incluso al morir los seres vivos siguen participando en lo que es el ciclo del carbono. El carbono que liberamos al usar gasolina o el carbón mismo es el que estuvo atrapado en la Tierra por millones de años. Parte del carbono queda atrapado en los océanos y en el suelo, como dijimos, ¿no? Estas que forman rocas y se calizan. Son combustibles fósiles. Así el carbono se queda almacenado por miles y millones de años. Sin el ciclo del carbono, la vida como tal, la que conocemos, no existiría. Es un hilo invisible que conecta al aire, el agua, a la tierra y a nosotros mismos, que somos los seres vivos. Las actividades humanas como la deforestación, la quema de combustibles y la contaminación está alterado el equilibrio del ciclo. Esto aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera, provocando a lo que es, como ya dije, el calentamiento global. Cada vez que que encendemos un motor o talamos un bosque, es el principio del carbono que se desequilibra un poco más. El ciclo del carbono, el ciclo del carbono es esencial para mantener la vida en la Tierra y el equilibrio del clima. Todos formamos parte de él y nuestras acciones incluyen directamente en lo que es el funcionamiento y el cuidar el planeta también significa cuidar del ciclo que nos mantiene a nosotros vivos.
Como tarea para la clase tenemos marque con una X la correcta para cada pregunta. ¿Cómo se contribuye la combustión del ciclo de carbono? A. Absorbiendo CO2 del aire. B. Liberando CO2 a la atmósfera. O C. Produciendo la glucosa. O D. Eliminando el carbono del planeta. ¿Cómo participan los océanos en el ciclo del carbono? Eliminan el carbono por completo, producen carbono nuevo, absorben CO2 a la atmósfera o transforman el CO2 en nitrógeno. Como última pregunta, tenemos ¿qué consecuencia tiene el aumento del CO2 en la atmósfera? A. Distribución de la temperatura global. Generación al mismo oxígeno. Calentamiento global o mejor crecimiento de las plantas. En la siguiente tarea también tenemos que marcar con una X sobre el ciclo de carbono la opción correcta a cada pregunta. ¿Qué proceso permite que las plantas captar el carbono de lo que es la atmósfera? A. Respiración. B. Fotosíntesis. C. Combustión. O D. Descomposición. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué sucede con el carbono cuando un animal muere? Se convierte en oxígeno, se disuelve en agua, almacena en el cuerpo para siempre, es liberado por descomposición.
Bueno, aquí también hablamos sobre las propiedades del carbono. El carbono tiene propiedades únicas que lo hacen muy especial. Por ejemplo, la tetravalencia. El tetravalencia habla de cuánto puede formar cuatro enlaces químicos con otros átomos. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, que esto permite una gran capacidad en enderezarse. Enlaces fuertes, la presencia de distintos aspectos, el carbono en su naturaleza. Esto requiere una importancia ambiental. El carbono también incluye un equilibrio ecológico. El exceso de CO2 en la atmósfera causa un efecto invernadero, provocando el calentamiento global y un cambio climático. En conclusión, el carbono es un pilar de la vida gracias a su versatilidad química, porque forma parte de todos los seres vivos, porque permite la existencia de miles de compuestos orgánicos y porque interviene en procesos vitales como es la fotosíntesis, la respiración, y tiene impacto directo con el clima y la energía del planeta. Cuida el equilibrio del carbono, es cuidar la vida.